versículos del 25 al 28. Amén. Amén. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a sí mismo. Y él le hubiera respondido: haz esto y vivirás. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy rindo mi corazón, rindo mis pensamientos, y renuncio a todo argumento, a toda mentira, a todo engaño que tengo en contra de tu verdad. Hoy renuncio a pensar por mi propia cuenta, porque a mí el Espíritu Santo me guía, me enseña, me redarguye de pecado, me muestra la verdad y me lleva al arrepentimiento. Yo renuncio a la dureza de mi corazón y abro mis ojos para ver tu verdad. Espíritu Santo, convénceme, enséñame qué camino debo seguir y guíame siempre al camino eterno. Te doy gracias por darme sabiduría e inteligencia espiritual, conocimiento tuyo, el temor de Dios y el dominio propio. Quiero creer tu palabra, renuncio a la incredulidad. Te doy gracias por alumbrarme, porque solo en tu luz veo la luz. Te doy gracias porque estoy aprendiendo cada día a darte el primer lugar, a amarte por sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a sí mismo. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Gracias, Señor, porque tu mandamiento es uno, Señor. Está concentrada toda la ley y los profetas. Ayúdanos a amarte, a darte el primer lugar, a guiarnos siempre por tu voluntad perfecta. Te damos gracias en esta noche por tu presencia, Espíritu Santo, por alumbrarnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice Proverbios 21:21. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Vamos ahí mismo en Proverbios a el versículo 23. 21, 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Y ahora, para que tengamos un contexto, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Tengan en mente los dos versículos que acabamos de leer porque están relacionados entre sí. Van a notar que coinciden en varias de las palabras y desde ahí vamos a desprendernos con la enseñanza o el mensaje que Dios tiene para nosotros la noche de hoy. Juan capítulo 14, versículo 6. Este versículo seguramente todos lo sabemos, lo podemos citar, si no la cita, por lo menos sí el contexto o el texto de la cita, porque tiene que ver con quién es Jesús para nosotros y quién tendría que ser Jesús para nosotros. ¿Okay? 3 características que hablan de lo que Él es o lo que debería de ser para nosotros. Y hoy nos vamos a detener un poco en esto, pero buscando enlazar el mensaje de la semana pasada. Si ustedes recordarán que estuvimos hablando a propósito del pacto, ¿ok? Y vamos a ver, a propósito del pacto, ¿qué tiene que ver esto? Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Eso es lo que vamos a leer ahora en este momento. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice: Jesús es el camino. Miren ustedes que casi que de manera cronológica está puesto: camino, verdad y vida. Es decir, si yo no encuentro el camino, no podría llegar a la verdad. Si no accedo a la verdad, pues no tengo vida. ¿Ok? Casi que de manera ABC, Dios lo establece así. Jesús dice de sí mismo: yo soy el camino. La gente dice:
normalmente que todos los caminos, de esto hemos hablado en el pasado, ¿recuerdan? Que todos los caminos llevan a Roma. Eso decía el adagio popular. Y no se quedaron todos como que no supieran de qué estoy hablando. Sí, Bueno, lo repito. Entonces lo repito. En el pasado, como Roma tuvo su hegemonía en un momento como imperio, ¿ok? Como imperio, ellos pretendían que todos los países, las naciones que ellos conquistaran, de una u otra manera tuviesen conexión con Roma como epicentro del imperio. Entonces el dicho, el adagio que decía que todos los caminos conducen a Roma, era porque ellos hacían caminos y carreteras, ¿ok? Desde donde estuviesen para que se comunicasen directamente con la casa matriz, digámoslo así, que era Roma. Pareciera que eso caló en el pensamiento colectivo de muchos, al punto de que la gente dice, no importa cuál es el camino, ¿cierto? No lo dicen así, pero dicen, no importa, todos le servimos al mismo Dios. Y esto es algo para reflexionar. Espero que al final del mensaje podamos nosotros aterrizar un poco más este concepto. Pero, ¿podríamos nosotros estar de acuerdo en que todos le servimos a un mismo Dios? No. ¿Cierto? Que eso sería algo fácilmente debatible. ¿Por qué? Porque alguien dice, no, pero es que el Dios de los musulmanes es el mismo Alá. Alá significa Dios. Dios y Dios igual Dios. Entonces todos estamos endiosados, ¿cierto? No hay problema. ¿Ok? El Dios de los budistas, bueno, los budistas no tienen dioses, ellos no creen en sí mismos. Pero cuando ustedes miren en las diferentes opciones que tienen los pensamientos colectivos en términos de religión, la conciencia colectiva pareciera decir, no importa si nos encontramos al final. Y eso no siempre es cierto. Porque resulta de que si no conocemos el camino, podemos tal vez caminar un camino, pero si ese camino que se está caminando no llega al final, a donde se quiere llegar, entonces la gente se puede quedar caminando en un camino interminable. En otras palabras, un laberinto. Y nunca llegar a ninguna parte. Jesús dijo de sí mismo, yo, Él, soy el camino. ¿A dónde? A la verdad. ¿Y qué produce en nosotros la verdad? Pues por consecuencia, la vida. Parece muy sencillo, parece plastilina. Primera clase de instituto bíblico. Pero en realidad tiene mucha profundidad y confío con la ayuda del Espíritu Santo de que entendamos por qué es necesario que Él se convierta en el camino. La semana pasada hablábamos de pactos, ¿ok? Y recuerdan ustedes que concluimos, o por lo menos así se planteó, que podíamos confiar en el Dios que teníamos. Era tal la confianza que podíamos depositar en Él, que Él era el que hacía el pacto por nosotros. Él establecía absolutamente todas las reglas y simplemente nos decía, ¿quieres? ¿Aceptas mi pacto? Pero no permitía que nosotros le añadiéramos nada. ¿Recuerdan que leímos la escritura que decía que todo pacto que realizaran los humanos, así fueran hechos por humanos, una vez fuera ratificado, nadie le podía ni añadir ni quitar? ¿Ok? Mencionamos el ejemplo del matrimonio civil y el matrimonio, la ceremonia religiosa o la ceremonia eclesial, y cómo una vez que se establece delante de Dios, yo voy a hacer este pacto, o más bien voy a obedecer a tu pacto, voy a meterme dentro de tu pacto. Hoy vamos a explorar en la escritura un personaje que es deliciosamente atractivo para que entendamos por qué Dios es un Dios de pactos. Y aquí me quiero desprender un poco con un concepto que tal vez en el pasado algunos de ustedes, espero que no todos, pero muchos de nosotros tal vez nos vimos involucrados en ese concepto de pacte, ¿cierto? Siembre y cosecha. ¿Qué quiere que Dios le haga? Entonces siembre esto y seguro que Dios le contesta. Y Dios es un Dios fiel. ¿Okay? Pero hoy no vamos a hablar a propósito del pacto en el sentido de que si usted diezma, entonces Dios le cumple. ¿Okay? Si usted ora, entonces Dios le cumple. Si usted lee la palabra, entonces Dios le cumple. Usted tiene que hacer todas las anteriores mencionadas.
Pero Dios le va a cumplir es porque Él es Dios. No porque usted crea que tiene algo que ofrecerle a Dios. Lo único que el ser humano tiene para ofrecerle a Dios es su obediencia. No hay nada más. Eso es lo que Dios dice, que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Vamos a leer entonces, ahora sí vamos a ir a Génesis capítulo 28, versículo, vamos al 32, 1:8. Génesis 32, capítulo 1, versículo, perdón, Génesis capítulo 32, versículo 1 al 8. Amén. Vamos a hablar de Jacob. ¿Ok? ¿Quién de ustedes recuerda o sabe lo que significa el nombre de Jacob? ¿Está bien? Muy Echeverry. Muy Echeverry. Ok, Jacob. Sé que lo van a recordar a partir de hoy. Confío. Significa el engañador. El que suplanta, el que engaña, el que tiene mañas, el que hace trueques, el que sabe cositas. Eso significa Jacob. ¿Ok? Pero vamos a identificar que este Jacob, que está dentro del pacto de Dios, que le recuerda inclusive a Dios su pacto, eventualmente va a cambiar de nombre cuando el pacto de Dios es ratificado. Y el nombre que va a obtener él, a cambio de esa ratificación del pacto, le da la vida a la nación de Israel. Entonces, si no lo sabían, ya lo sabemos. Jacob, el personaje, el patriarca, es más adelante cambiado su nombre por Israel. ¿Ok? Jacob, el engañador, luego termina siendo Israel, que es de donde nacen las 12 tribus, que se convierte luego en la nación de Israel. Entonces tengan en mente ustedes esto. Pero recuerden que estamos hablando de ¿quién? Del engañador. ¿Ok? Así, eso es lo que significaba el nombre de él. No es culpa mía. No me digan a mí. Para los judíos, para el pueblo hebreo, era totalmente importante el determinar qué nombre le ponían a una persona. Pero no es como el chiste del indio que le pone al niño un nombre X porque estaba haciendo X actividad, ¿ok? Qué sé yo, camisa rota o niño sentado. No estamos hablando de ese tipo de chistes. Para ellos era totalmente importante el nombre que estableciese una persona iba a dictaminar cuál iba a ser su futuro, inclusive. Porque como los nombres tenían significado, entonces no era simplemente decirle, hoy por hoy le decimos a cualquiera el nombre que más nos guste, ¿cierto? El artista de moda, entonces, ¿cómo se llama? Qué sé yo, Wenceslao. Y le ponen Wenceslao. En estos momentos, aunque parezca increíble, ya hay niños aquí en Colombia que tienen por primero o segundo nombre con COVID. Ay, claro, COVID, porque está de moda. Pero usted se imagina lo que significa recordarle a ese niño de manera consciente e inconsciente por el resto de su vida que la asociación de su nombre es lo que provocó una pandemia. En otras palabras, miedo, temor, incertidumbre y ansiedad. Eso es lo que podríamos decir que significa el nombre. Y el ignorante o la ignorante de la mamá o de los papás creyeron que estaban haciendo algo gracioso o algo muy conmemorativo. En el pasado no se hacía así. En el pasado se ponían los nombres con un propósito. Y Dios se encarga, inclusive en el Apocalipsis habla de nosotros, que ustedes y yo vamos a tener un nombre nuevo. Un nombre que nadie conoce. Un nombre que nadie sabe. Inclusive el nombre que ustedes y yo tenemos, con el que nos conocemos en este momento, va a ser distinto. Nadie se va a acordar, porque nos van a entregar un nombre nuevo. Del mismo Jesús dice que va a manifestarse tal y cual es, con un nombre
que es distinto. Entonces, todo este contexto es importante que lo tengamos en cuenta porque nos habla de lo que para Dios es trascendente. Estamos hablando entonces de Jacob. Versículo 1 dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Si tienen en su Biblia la respuesta o el significado de ese nombre, y si no lo tienen se los comparto. En la mía dice que eso significaba, entendido aquí, que hay dos campamentos. Y esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta porque el camino que va a empezar a caminar Jacob hacia la verdad, que lo va a conducir a la vida, empieza planteándose ante una disyuntiva. Dos campamentos. Y es muy importante que ustedes tengan en cuenta porque el Jacob del que vamos a leer ahora en este momento, en el pasado había experimentado algo, digamos que similar con su suegro. ¿Recuerdan cuál era el nombre de su suegro? Empieza con la L. Labán. Okay. La tercera y la van a coger bien rápido, seguramente sí. Él dice la escritura que terminó trabajando para su suegro, porque primero le prometió a una hija y cuando él se durmió le entregó a la hija que estaba más entradita en años, que no era tan agraciada, que dice la escritura que tenía una mirada agradable. Imagínense ustedes. Normalmente, no sé si ustedes han dado cuenta de eso, la escritura dice, y fulana de tal era de hermoso parecer. ¿Okay? Y la otra fulana era de hermosa apariencia. Pero Lea llega y dice que era de mirada dulce y tierna. O sea, no era agraciada para nada. No era para nada agraciada. Y es curioso porque Jacob se queda trabajando los primeros 7 años por la que sí le llamó la atención, la que estaba bonita. Y el papá, que también era, salía cositas, le hizo la jugada a Jacob y le entregó por esposa a la que no esperaba. Siendo así que le tocó a Jacob trabajar otros 7 años para quedarse ahora sí con la que él quería, pero terminó teniendo 2 por 1. Y eso significó después conflicto, inclusive al interior de la casa, por supuesto. Pero él estaba en búsqueda del camino. Todavía no conocía la verdad. Porque ¿qué verdad iba a poder conocer si su nombre mismo era el engañador? El significado de su nombre era el que engaña, el que hace tretas, el que sabe cositas. Entonces, pero andaba en búsqueda del camino. Y asumo de que a algunos de ustedes les ha sucedido como me ha pasado a mí, que sentimos el llamado de Dios de alguna manera en nuestro pasado y seguramente tratamos de indagar en otros mundos, en otros conceptos, en otras pedagogías, en otros mensajes que nosotros entendíamos en ese momento nos podrían llevar a Dios. Entonces, la metafísica, la meditación, en fin, algún libro, algún artículo, alguna oración. Si no, usted, su papá lo tuvo en la billetera, buscando aparentemente el camino. Y yo quiero decirles de parte de Dios que cuando hay, primero que todo, elección de parte de Dios, porque dice la escritura que hemos sido predestinados para acceder a la salvación que tiene para nosotros. Dios nos hace la selección y entonces nuestro oído de una u otra manera se dispone. Y tarde o temprano, ese camino que al principio parecía cualquier camino me lleva allá, se transforma en el camino que me lleva a la verdad. Porque recuerden, lo importante de caminar el camino es que ese camino me lleve a donde yo quiero ir. Yo debo caminar hacia la verdad. La verdad me va a llevar hacia la vida. Yo podría decir, yo llego a la vida primero y ya nos vemos. No puede ser así. La escritura dice, Jesús diciendo que el que hace así es ladrón y es salteador. Ese quiere entrar por la ventana. Pero él, Jesús, dijo a sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos aquí a Jacob que dice que se encontró de pronto
en un sitio donde estaban los ángeles de Dios. Y el nombre con que él bautizó ese sitio se llama Dos Campamentos. Porque había dicho, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, lo que estaban esperando sus hijos era de que ellos también recibieran la bendición de Abraham. Dice Saúl, no, dame ese plato de lentejas. Yo igual para qué necesito la primogenitura. Yo soy el mayor y ya. Y entonces cuando llegó el momento de que su papá iba a morir e iba a imponer manos para que el primogénito recibiese la bendición de Dios, el pacto de Dios, lo que iba a ser el camino que Dios les estaba enseñando. Cuando llegó ese momento, legalmente quien tenía la posibilidad de recibir la bendición por primogénito, legalmente había sido Esaú. Pero legalmente él la cedió, la entregó. Y esto no era fácil, pero ahí estaba la mamá presta a cumplir la voluntad de Dios. Y digo por qué la voluntad de Dios, porque desde el principio cuando ellos fueron a nacer, dice que había conflicto en el vientre de ellos. Y que uno salió primero y el otro salió cogido de él del tobillo. Así. Yo salgo primero, no, yo voy con vos. Y ahí en ese momento dijo, el menor servirá. Perdón, el mayor servirá al menor. Llega el momento en que Jacob está a punto de morir, perdón, su papá está a punto de morir, y entonces va a imponer la bendición sobre su primogénito. Pero resulta que el papá no tenía la menor idea de que el otro había hecho un trueque con el hermano para vender su primogenitura. No tenía la menor idea. Para él, quien debía recibir la primogenitura o la bendición era Esaú. Y llegó el momento. Y entonces la mamá le dice a Jacob, venga, pero es que su hermano es bien velludo, pero bien velludo, y usted bien lampiño. ¿Cómo vamos a hacer? Y la mamá dice, no se preocupe. Y dicen que van y cogen la piel de un cabrito, porque el papá ya estaba ciego de ojos, ¿ok? Y se ponen, casi que le ponen dolor, para que quedase muy parecido a Esaú. Cuando llega el momento de que el papá va a poner la bendición, dice, uy, la voz de Jacob suena, pero siento como el brazo velludo de Esaú. Entonces, finalmente él lo convence. Recuerden que estamos hablando de que Jacob significa él, el que engaña, el que hace trueques. Jacob finalmente termina recibiendo la bendición de parte de su padre. Y cuando acababa de bendecirlo, aparece Saúl. Porque se da cuenta de que están repartiendo bendiciones. Y dice en ese momento, uy, pero ¿y qué has hecho, padre? No, pues aquí estaba este otro y dijo que eras tú. Y a mí tampoco me dejaban decir, ¿qué dejaste para mí? Y entonces él en su discurso también lo bendice, pero ya le ha dado casi que toda la bendición a su hijo Jacob. Se armó, no sé si el término exista, pero lo hemos dicho en el pasado, un zampapelo impresionante. Porque Esaú dijo que donde lo veía, lo mataba. Donde lo coja, lo paso al papayo. Porque ¿cómo me vino a hacer esto? Y entonces la mamá le dice, no, venga, váyase de aquí. Así como dicen ahora los muchachos, ábrase. Ok, váyase de aquí y vaya y espere por allá, yo le digo cuando regrese. Este es el contexto de lo que estamos leyendo. Jacob, que dice que estaba en dos campamentos, ya había evidenciado el poder de Dios cuando le dio esposa y cuando le dio y lo multiplicó en bienes. Se encuentra ahora aquí tratando de hacer uso de lo que él ya conocía, porque su nombre, su ego le decía que él sabía tal vez cómo manejar las cosas. Se reencuentran de nuevo. Esaú anda con 400 muchachos, armados hasta los dientes. Y Jacob no tiene sino a sus mujeres, y a sus criados, y a sus caballos, y a sus vacas, pero él no es hombre de guerra. Y en este momento dice que él empieza a enviar mensajeros delante de Esaú, se van a encontrar de nuevo. Y él piensa entonces que
que va a ablandarle el corazón a su hermano a punta de regalos, a punta de presentes, y organiza comisiones. Vea, usted con 200 vacas, váyase primero. Usted con 500 ovejas, váyase después. Y empezó a regar un poco de presentes con la idea de ablandar el corazón de su hermano, que había dicho que lo iba a matar. Y además llega y dice, aquí en los otros campamentos, coge a su mujer, a la bonita, con los hijos, y coge a su mujer, a la agraciada, con sus hijos, y les dice, miren, usted váyase por allá, en un campamento, y usted váyase por allá. En caso de que Esaú venga y nos coja y nos mate, pues por lo menos que uno de los dos sobreviva. Él estaba tratando de sus propias fuerzas, tratar de encontrar la manera de ablandar el corazón de su hermano al que él sabía que lo había engañado. ¿Y qué era la mejor manera? Presentes. Sigamos leyendo. Versículo 4. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Imagínense ustedes. Él está bien asustado, bien paniqueado, porque él sabe que hizo mal, pero estaba cumpliendo el designio de parte de Dios. Esto es un misterio interesante, que no vamos a entrar a tocar ahora, porque Dios era el que había dicho antes de que ellos nacieran, que el mayor iba a servir al menor. Ahí Dios después encontrará la manera de decirnos por qué, pero ahora sí lo estableció. Y yo me atrevería a priori a decir que Dios, que todo lo sabe, vio que era lo que había en el corazón de Saúl. Una persona que es capaz de despreciar la primogenitura por lo primero que se le ofrezca para saciar su vientre, no es digno de tenerla. Lo mismo que una persona que conoce de Dios y que de pronto lo rechaza, o se aparta y denigra de lo que en el pasado fue, uno diría, wow, tremendo. Pero hay personas así. Mucho más de lo que nosotros quisiéramos ver o enterarnos. La Biblia dice de ellos que son apóstatas de la fe. Dios sabe de antemano, como si fuera una línea de producción industrial. Dejemos que todos salgan, pero la prueba de calidad va a mostrar efectivamente quién está coco o quién está macizo, quién está firme. Esta era más o menos la circunstancia. Entonces, ¿por qué Esaú fue escogido para servir? Bueno, su corazón mostró verdaderamente qué era lo que pasaba. Pero venía con 400 hombres y Jacob estaba asustado. Había asegurado de que una esposa para acá, tal vez puso a la más bonita más lejos y puso la agraciada más cerca. ¿Okay? Que si cae, primero que caiga la agraciada. Y yo me quedo con la bonita. Versículo 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y aquí vamos a tener de nuevo otro momento. Dijo algo él que tal vez difícilmente nosotros, aún siendo creyentes cristianos, nos decidimos a admitir cuando ocurre. Y es que tenemos temor. Y el temor viene. Cambiemos la palabra. El miedo puede venir. Porque este no era temor a Dios o de Dios. Este tenía miedo de lo que el hermano le iba a hacer. Lo iba a atacar. Y viene con 400 hombres. Y casi que saca a la esposa fea para que los asuste. ¿Ok? Pero no fue así, gracias a Dios. Versículo 8. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Bueno, entonces él la tenía ya clara. Primero regalos y si no, que se salven unos y luego que se salven los otros.
Dice el versículo 9, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Miren, aquí en estos 3 últimos versículos encontramos 2 cosas importantísimas. La primera, Jacob admite de que tenía miedo. Pero la segunda, y tal vez más importante, es que él clama por el pacto que Dios había prometido a Abraham y a Isaac. ¿Ok? Él está aquí diciendo, Jehová, que me dijiste. Por eso les decía que íbamos a encontrar una conexión con el tema del pacto, porque él, a pesar de que tenía miedo, le estaba diciendo a Dios, pero tú me dijiste a mí. Le estaba planteando a Dios un escenario en el que Dios no se puede resistir, porque Él no se puede negar a sí mismo. Y todas sus promesas son en el sí y en el amén, que las hace por medio de nosotros para que Él sea glorificado en todo momento. Dice que Jacob le dijo a Dios, estoy con miedo, Señor, pero yo creo en tu pacto. Creo que lo que me dijiste, tú lo vas a cumplir. Hay momentos en que vale la pena admitirle a Dios. Bueno, si no queremos admitir a nadie más, pero por lo menos a Dios, Señor, esa circunstancia, esa situación me está generando miedo. Si hay alguien con quien podemos ser honestos, sinceros y abiertos, es precisamente con Dios. Porque lo que él necesitaba de parte de Jacob era que reconociera su impedimento de ser él autosuficiente como hasta el momento lo había entendido. Retomando el tema de los caminos, el camino que toma Jacob es el camino de la astucia. Lo que él sabía, lo que él le había funcionado en el pasado. No, déjame yo lo convenzo, le enviamos estas comisiones y él debe ser un hombre de guerra que va a conquistar cosas y lo que le interesa es obtenerlas. Démoslas pausaditas. 2 campamentos se encontró él. Es decir, que se encontró con una bifurcación. Actuando por su cuenta o actuando conforme a lo que Dios le ha dicho que tenía que pasar en su vida. Génesis capítulo 28, retrocedamos un segundo. 28, versículo 1. Recuerden que les había hablado a propósito de la bendición y lo que eso significaba de padre a hijo. Primero lo hizo Abraham con Isaac y luego Isaac lo hizo con Jacob. Dice el versículo 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Y vamos a hacer una pausa que pareciera que no tiene nada que ver con el mensaje, pero tal vez sí, y de todas maneras nos da conocimiento o nos amplía por lo menos el horizonte de lo que la escritura nos muestra. Ya les digo a qué me refiero. Lo importante en este momento es, Isaac llama a Jacob y lo bendice. Le dio la bendición de la primogenitura. ¿Ok? Y le dice, no tomes mujer de las hijas de Canaán. En otras palabras le dijo, estas muchachas que están por aquí, no, estas no. Estas no. Vete y busca de tu familia, inclusive. Es lo que termina haciendo después. Pero, ¿por qué no de las hijas de Canaán? Y aquí hago una pausa para recordarles. ¿Ustedes saben quién fue Noé? Voy a decir que no. Voy a decir que no. ¿Ok? ¿Quién fue Noé? Bueno, Noé era el capitán del barco grande ese que tenía un poco de bichos adentro. ¿Okay? Que se llenó de animales porque no le hacía oficio la gente que estaba adentro. No, ya sabemos que Noé fue que construye el arca por instrucción de parte de Dios y se va con su familia. Cuando encuentran tierra de nuevo, la escritura dice que él sale, planta una viña, seguramente pasan años, cayeron unas uvas deliciosas, las puso a
a fermentar y hizo vino. Y se tomó sus vinos, bastantes parece, al punto que se embriagó. Dice la escritura que estaba embriagado y se descubrió literalmente en el lugar donde él estaba, en su habitación, como uno se va a descubrir en su habitación, privacidad. ¿Ok? Pues sucede algo y lo menciono para que ustedes tengan conocimiento de posturas distintas que puedan haber al respecto. Levíticos habla de manera precisa al respecto de lo que le podría suceder a una persona que descubriese la desnudez de su padre o la de su madre. ¿Okay? Y la desnudez, como la plantea el libro de Levíticos, lo que significa es que tenga relación íntima, ¿okay? O con la esposa de su papá o con el esposo de su mamá. Era totalmente prohibido. A eso se refería la escritura con descubrir la desnudez. Y en Génesis, después de que Noé desciende con sus hijos, de que se tomó sus vinos, dice la escritura que su hijo, Can, descubre la desnudez de su papá. Y aquí hay dos posturas genéricas, que son las más creídas, una más polémica que la otra, y se las mencionan las dos. Dios le discernimiento con respecto a cuál. Yo creo en la segunda, pero le voy a decir la primera. Hay quienes piensan que como habla de descubrir la desnudez, lo que sucedió aquí fue una relación de incesto homosexual. Hay quienes plantean que lo que sucedió fue que su hijo violó a su papá en estado de embriaguez. Esta suena un poco rara, extraña, pero muchos con algún tipo de sustento la plantean. La segunda, la más aterrizada y de pronto la más bíblica, es que no fue menos mala, fue igualita, simplemente con otro. Y fue que, o se plantea que entonces él tuvo sexo con su mamá, porque descubrió la desnudez de su papá. Y de manera curiosa, cuando Noé se despierta y se da cuenta de lo que ha pasado, inmediatamente maldice. Ojo, y no maldice a su hijo, maldice al hijo de su hijo, a su descendencia, que se va a convertir, y ahí eso es el porqué, casi que encaja la teoría. Estaba maldiciendo a un hijo que provenía de una relación prohibida parte de Dios. Lo maldice de manera inmediata. Los hijos y las hijas de Canaán venían con una maldición de su propio padre. Por eso cuando él dice, con cualquiera menos con las cananeas, con ellas no, porque ellas son hijas de maldición, no quiero que con ellas. Y esta es la primera instrucción que recibe Jacob y la cumple al pie de la letra. Se fue, tan es así que se fue y encontró por allá a Labán, que le lavó el cerebro por 21 años. Terminó trabajando él, primero 7 por una o 7 por otra, y luego trabajó otros 7 para buscar o comprar su libertad. De estas cananeas es que es que Jacob recibe la instrucción de que con ellas no se vaya a casar. ¿Ok? Vamos esto está en Génesis 8 o 9, si no estoy equivocado, para que lo veamos y no se queden ustedes ahí como que Andrés está todo. Listo, capítulo 9, Génesis 9, y vamos a leer el versículo 18 en adelante. Amén. Dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Aquí ya nos está diciendo, mire que no ha nacido todavía Canaán. No ha aparecido en figura, él no tiene todavía
Cam todavía no tiene mujer y ya aquí la escritura está hablando de su descendencia, para decirnos de quién es que estamos hablando. Versículo 19. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, lo aclara cuál es, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Aquí vale la pena que expliquemos un poquitico. Sucede algo que, de ser así, es bien perturbador. En el sentido de que si en efecto lo que sucedió fue un acceso carnal violento, ¿ok?, contra su propia madre, este personaje, por las dos opciones le planteaba. Una, de que hubo una relación con el papá, que es un poco más descabellada. La otra es que en realidad él accedió fue a su mamá. ¿Ok? Por eso es maldecido, es lo que vamos a leer ahora. Sin embargo, para que tengan ustedes en cuenta algo importante. Dice que Cam vio la desnudez de su padre. Y no solamente, si lo que sucedió fue en el supuesto de que accedió sexualmente a la mamá, no solamente eso, sino que sale y le dice a sus hermanos, entren ustedes también. Porque miren lo que dice, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces, había maldad, un corazón que para nada estaba del lado de las cosas de Dios, y fue de los que se salvó en el arca. Dios escogió, para que ustedes se den cuenta cómo desde ese entonces empieza Satanás otra vez a querer meter su vertiente de maldad en la especie que se iba a recuperar, abro comillas, porque esa recuperada con esa experiencia fue tétrica. Pero allí sigue saliendo la simiente que, o sea, el hecho de que haya habido un diluvio y se haya salvado a esas personas, no significaba que se había modificado la genética de la maldad. La genética de la maldad iba a salir por alguno de ellos, Ok, sigamos entonces, versículo 23, 24. Ok. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán. Mire que no está hablando de Cam, está hablando del hijo que iba a tener Cam. Dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos será, y a sus hermanos, será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo, el que nazca de Cam. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. ¿Qué pasó aquí? Estos dos fueron los que dijeron, uy, ¿cómo se te ocurrió? Y dice que llegaron a la habitación donde estaba su papá, dando las espaldas hacia su papá, y le pusieron, sin que lo miraran, cubrieron su desnudez. Le puso una manta, una cobija, lo que encontraron, lo iban a tapar. Y él los bendice por la actitud reverente que tuvieron frente a la situación. Sin embargo, a Cam y a su descendencia en ese momento los maldijo. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Será que es que Noé era bien cascarrabias? O sea, porque su hijo entró e infortunadamente lo vio desnudo, lo iba a maldecir. Porque no tiene como mucha lógica, ¿cierto? Eso podría pasar. Alguna vez el niño abre la puerta y su papá está desnudo, su mamá está desnuda. Hoy en día es casi que normal, inclusive hasta determinadas edades, cada vez lo recomiendan menos, pero que la mamá se bañe con el niño, con la niña, y descubrió su desnudez. Entonces, descubrir la desnudez en este momento no se habla de que se le subió la falda y le dio los pompis o le dio sus patentes exclusivamente, porque se hubiera puesto
Noé tan cascarrabias y hubiese tomado una determinación tan fuerte de maldecir a la descendencia de su hijo. O sea que algo mucho más trascendente sucedió en ese momento. ¿Por qué era necesario decirles todo esto? Para que entendieran por qué la escritura dice que a él le fue dicho de parte de Isaac, con esas mujeres no, con ellas no, con ellas no, porque resulta que ellas tienen la maldición sobre ellas. Yo digo, con ellas no. Ahí recibe Jacob la primera instrucción de parte de Dios. Cuando les hablaba al principio de el camino, la verdad y la vida. El camino es la dirección hacia dónde tenemos que dirigirnos. Y es tal vez en este momento donde Jacob recibe por primera vez esa dirección de parte de Dios y le dice, vete de aquí, con esta de por aquí, nada que ver, vete de aquí. Y Jacob hace caso. Le dijeron, el camino es para allá, entonces para allá me voy. Recuerden Jesús diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios le da instrucciones entonces, y él las acata. Ahí empezamos nosotros como Jacob a encontrarnos en el camino que Dios quiere que caminemos. Lo primero, la primera cosa que sucede en nuestro corazón es que algo sucede y hace que queramos seguir y obedecer lo que Dios ha dicho. Tal vez no lo entendemos, porque no sabemos si allá en esa esquina está la cananea. No lo sabemos. Pero Dios ha puesto en nuestro corazón y nos lo ha dicho con su palabra, hijo, por allá no. Y uno no sabe, pero algo de parte de Dios te dice, yo no tengo paz en este momento al respecto de lo que voy a hacer. Ahí empieza la dirección. Y cuando tomas una acción y te viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento, tú dices, uy, yo creo que eso es lo que Dios quería que yo hiciera. No sé por qué, pero yo experimento total paz y tranquilidad con lo que estoy haciendo. Y no estoy haciendo algo opuesto a lo que la Escritura dice que tengo que hacer. Entonces, el camino empieza a ser marcado desde un principio, pero se necesita de que haya una dirección. Y se necesita de que haya y que se acate la instrucción que se da de seguir esa dirección. Esto no es como, usted va subiendo por acá por el campestre y ahí en la Y dice la buitrera. Y usted dice, no, yo por la riberita llego más rápido. Y cogió por la riberita y salió a Pance y llegó a la vorágine. Y en la vorágine tiene que dejar tirado el carro, porque para poder llegar a la buitrera tiene que meterse por 3 o 4 montañas, caminar quién sabe cuántos días y llegar acá. Si sabe cómo llegar, si allá no se pierde, si no queda congelado metido por allá en un pico de esos. Pero porque en algún momento en la bifurcación donde decía la buitrera y la riberita, usted dijo, no, yo creo que es por acá. Esto por acá se ve más bonito. Tal vez así. Uy, miró para la izquierda y esas casas son de estrato 7 o 8. Yo creo que es por acá. Dios quiere lo mejor para mí. La buitrera no, la buitrera es un perfil más bajito. Pero el camino está marcado de parte de Dios en su palabra para nosotros. Por eso les insisto y recalco, ustedes y yo estamos hoy aquí por lo que Él ha hecho y ha puesto en nuestro corazón. Y en algún momento de nuestra existencia decidimos seguirlo y obedecerlo. Y puede que estemos en el camino del camino, pero ese camino tiene que llevarnos a alguna parte, porque si no sería caminar por caminar. Si no sería la predicación de Forrest Gump, que corrió y no paraba de correr, hasta que un día simplemente dijo, ya no corro más. Pero no tenía un camino, no sabía por dónde iba. Él caminaba por el camino que se le aprendiera, por ahí él se metía. Dios no quiere que nosotros andemos en cualquier camino. Aunque nos dotó de, digámoslo así, llantas todoterreno. Nos podemos meter por la pavimentada, nos podemos meter por el barrizal. Pero saben ustedes que para andar en la pavimentada se requieren un tipo de llantas o de ruedas distintas a las que requieren para subir por el lodazal. El camino entonces es tan importante
porque el camino nos va a mostrar la verdad. No cualquier camino lleva a la verdad. Un camino puede llevar a cualquier parte, pero por eso Jesús dijo y dejó dicho de sí mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero es que allá en el Alto Rosario hay una señora esa señora es buenísima con los ángeles. ¿Ok? O no, acá abajo en la entrada hay un señor que es buenísimo con los espíritus buenos, con los espíritus buenos. Y es de Dios. Y es de Dios porque tiene la cruz y tiene la sábila ahí con el cuadro de Jesucristo detrás de la puerta. Entonces cualquier camino no es el camino. Tenemos que tener claridad entonces que vamos a empezar a caminar ese camino, pero ese camino nos debe conducir a una verdad. Y la verdad con la que nos vamos a encontrar es que Dios está por encima de nosotros, que solamente Él tiene la potestad de perdonar nuestros pecados y de aceptar nuestros arrepentimientos. Solamente Él. No ponemos nada a nosotros. Lo que hacemos al contrario es descargarnos. Estamos entonces hablando de el camino. Estamos hablando por hoy. Si preguntara de qué hemos hablado hoy, por lo menos acuerdan de Jacob, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, ya podemos decir que. ¿Y con qué nombre les dije que había quedado después? Israel. Ya quedamos súper. Ya podemos decirle que aprendimos algo. Pero además, Jacob fue encaminado de parte de Dios para encontrar una verdad que lo iba a llevar a la vida. Nosotros hemos encontrado a Jesús, que nos puso a caminar sobre él para encontrarnos con su verdad, que también nos lleva y nos conduce a la vida. Y todo esto basado sobre un pacto que él hizo. Solamente sobre su pacto. Por eso hablamos del antiguo pacto y del nuevo pacto. El nuevo pacto es aquel que se hace a través por la sangre de Jesús y de él como persona. De eso es lo que estamos hablando. Vamos a continuar la próxima semana, Dios mediante, con la vida de Jacob. Pero les adelanto un poquitico. Nos vamos a gozar con la transformación que se sucede con él. De pasar de el que sabe cositas al que se convierte en padre de muchedumbre de gentes. Es el que recibe y hereda la bendición que le fue dada en su momento a Abraham. ¿Y saben por qué lo digo? Porque de él salen las 12 tribus de Israel, que se convierten en el pueblo amado y escogido de parte de Dios. Cuando él se llama Israel, cuando le cambian de nombre, cuando deja de ser el engañador y se convierte en el que produce pueblos, algo sucede en su vida y en su descendencia. Y de eso quiere Dios hablarnos a nosotros. Lo que sucede en nuestras vidas y en nuestra descendencia cuando estamos caminando el camino que nos va a conducir a la verdad. Esperemos que la próxima semana podamos encontrar de qué verdad está hablando la Escritura. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, como siempre exaltamos tu nombre, Señor. Te pedimos perdón en el nombre de Jesús, porque en el pasado seguramente abrimos puertas, Señor, por nuestra ignorancia, tal vez por curiosidad, pero en todo caso de manera ignorante, exploramos opciones que parecían atractivas, Señor. Opciones que parecían inteligentes, que parecían inclusive graciosas, pero que conducían o cuyo camino era la muerte, Señor. Y por tu misericordia nos guiaste, Señor, con tu luz, para que escuchásemos tu voz, a encontrarnos con tu Hijo, Señor, diciéndonos Él: yo soy el camino. Y hoy podemos darte gracias a ti, en el nombre de Jesús,
porque nos sacaste del lodo, Señor. Nos sacaste de nuestra autosuficiencia. Nos sacaste, Señor, de nuestra arrogancia, de todo aquello que nos alejaba de ti, porque te plació mostrarnos el camino que nos llevaba a tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Hoy te pedimos perdón en el nombre de Jesús y deshacemos toda obra necia que hubiese sido establecida por nuestras decisiones, Señor. Tú eres quien acomoda y rehace nuestras veredas, Señor, para que caminemos de nuevo por tu camino. Hoy dejamos en el nombre de Jesús, sin poder y sin autoridad, toda puerta que hubiésemos abierto a otro tipo de ideologías, de pensamientos o inclusive actitudes religiosas, Señor, que no conducían a ti. Perdónanos, Padre. Recibimos tu perdón, Señor, que forma parte de tu pacto. Gracias porque tú nos limpias de nuestra mente, aún erradicándola, Señor, para que en el nombre de Jesús nos convirtamos única y exclusivamente en templo de tu Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.